Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una emisión de las noticias un poco especial, por dos razones. Una porque, como ya están oyendo, mi voz está terrible con un catarro que tengo desde hace unos cuantos días. Y segundo, que justamente hoy no estará con nosotros Pascal, que tiene otras obligaciones que tiene que atender, por lo cual pues doblemente complicado para mí. Pero justamente voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, por supuesto, pero también enfocando el tema de las noticias con comentario desde una perspectiva un poquito más particular, mirando más al futuro, quizás, aunque sea un futuro cercano, que al presente inmediato. Y vamos a ir repasando las noticias y qué es lo que esto dará de sí en un futuro cercano. Por ejemplo, que Israel afirmó que da jamás un plazo hasta el Ramadán para liberar a los rehenes. Estamos hablando del Ramadán, la fiesta que durante un mes lleva a los musulmanes a ayunar durante el día y a cenar durante la noche. Es un mes sagrado y comienza el próximo 10 de marzo. Netanyahu, el primer ministro israelí, ha dicho que no atacar Rafah, la localidad más al sur de la Franja de Gaza, y el que sería el último gran objetivo de esta guerra de Israel contra el grupo Hamas. No atacar Rafah sería como perder la guerra. Dice, el mundo debe saberlo y los dirigentes de Hamas deben saberlo. Si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán en todas partes, incluida la zona de Rafah. Eso también lo declaró el señor Gantz, que se ha añadido al gobierno de coalición nacional al frente de su partido, y agregó que la ofensiva se realizará de manera coordinada para facilitar la evacuación y minimizar las bajas civiles hasta donde sea posible. Pero no dejó claro dónde se reubicarían a los civiles de la Franja de Gaza. Es decir, bueno, se supone que será en la zona norte, pero tampoco la zona norte está totalmente despejada. No hay instalaciones para acoger tantísimas personas como las que se refugian en la zona de Rafah, con lo cual, pues aquí tenemos muchas incógnitas. Mientras tanto, mediadores internacionales llevan semanas intentando negociar un acuerdo de tregua, aunque Qatar admitió el fin de semana que las perspectivas de tal acuerdo han disminuido. Estados Unidos, que es aliado clave de Israel, ha presionado por una tregua de 6 semanas a cambio de la liberación de 130 rehenes que siguen en Gaza, incluidos 30 que habrían muerto. Y siguiendo con las declaraciones de Benny Gantz, en sintonía con las de Netanyahu, habló y dijo que él rechaza el plan de Estados Unidos. El líder del partido, Cajón Labán, no avala el reconocimiento unilateral de un Estado palestino, al menos en este momento, porque dice que la alianza israelí-estadounidense fue un rayo de luz en las horas oscuras del 7 de octubre, cuando empezó esta guerra, demostrando ser más fuerte que nunca. Nunca olvidaremos la amistad del presidente Biden en esos días. Pero advirtió, si durante el Ramadán nuestros secuestrados no están en casa, los combates continuarán y se extenderán a Rafah. El proceso de normalización con Arabia Saudita es un esfuerzo importante que debemos continuar y yo personalmente, dice Gantz, estoy trabajando para hacerlo avanzar. Creo que este paso puede ser parte de la solución, siempre y cuando se mantenga la superioridad militar de Israel en la región. Las acciones unilaterales, como el reconocimiento de un Estado palestino, no son el camino hacia la estabilidad regional y los acuerdos políticos. Debemos trabajar en procesos a largo plazo que establezcan una arquitectura regional frente al eje iraní y promuevan acuerdos políticos que mejoren la vida de todos los residentes de la región y promuevan la paz. Es decir, estamos aquí viendo que el Benny Gantz está, digamos, en consonancia con las declaraciones del primer ministro Netanyahu, al cual, pues, en muchos foros, especialmente de la izquierda, lo tildan de criminal de guerra, con lo cual, pues, a Gantz también dentro de poco le van a poner ese título, ¿no? Por el hecho de que dice, en medio de esta guerra, con esta situación y en las circunstancias que se desató,
no es el momento de declarar un Estado palestino, que es como decirles a Hamás, ustedes ganaron. Ustedes tenían la razón y ya sabemos que no es lo que ustedes quieren, porque Hamás no quiere un Estado palestino, quiere un Estado en lugar de Israel. A ver si esto queda claro, porque esto está muy claramente establecido en la carta fundacional de este grupo terrorista, etcétera, etcétera. O sea que aquí no se habla de que no se vislumbra un proceso que pueda llevar a un Estado palestino, pero no en este momento, justamente cuando se está montando una guerra que le va a costar muchísimo a Israel salir de ella, y los costes añadidos que va a tener, solamente para que justamente Hamás salga victorioso y pueda decir delante de los suyos, no importa que matamos a miles de personas, o que nos escudamos detrás de vosotros, o que nosotros nos refugiamos en los túneles y vosotros estabais al aire libre. Lo importante es que ahora el ente sionista, como se suele denominar Israel, está débil, ha sido vencido, y ahora va a producirse algo que durante tantísimos años hemos pretendido y que no se ha conseguido, un Estado palestino. Cosa que también es incierta, porque el Estado palestino fue propuesto y negado por la parte palestina al menos en 4 ocasiones. Lo hemos visto. La primera de ellas con la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. En esa época nadie hablaba de palestinos. Naciones Unidas lo definía como un estado árabe y el otro como estado judío, no como el Estado de Israel, que según Mahmoud Abbas, pues si siguieran las negociaciones podría existir como Estado de Israel, pero no con un carácter judío, ¿no? Es decir, todas estas cosas, pequeños detalles y marchas atrás que han dado los líderes palestinos, por ejemplo, Arafat en más de una ocasión, cuando ya estaba todo ofrecido y todo vendido, incluso la devolución de más que los territorios que Israel liberó en el año 67, que habían sido parte de la Palestina británica y que debían repartirse entre esos 2 países, uno árabe y otro judío, y que los árabes no quisieron. Pero en este caso, pues se le llegó a ofrecer, creo que fue con Ehud Olmert, la capitalidad, también en Jerusalén Oriental, el reintegro de todos los territorios que hubieran sido ocupados o administrados después del año 67, e incluso más. Pero bueno, esto es lo que hay. Y vamos a seguir hablando de personas que tienen que ver con el gobierno de Israel en otras funciones muy importantes, como es el ministro de Defensa Galant, y que ha declarado que Hamás está intentando reemplazar a Yahya Sinwar, que es el líder de Hamás. Es decir, que Hamás está tratando de reemplazarlo, que no quieren que él sea su líder. Porque ya han visto cómo pues militarmente Hamás está prácticamente destrozado, ¿no? Lo único que quedan son 2 pequeños cuerpos militares en Han Yunis y los 4 cuerpos militares que conforman la brigada de Rafah, que es el último enclave por, enfrentar a las fuerzas de Hamás con los de Israel. Esto lo dijo el ministro de Defensa, que no hay un liderazgo alternativo en Gaza, porque sabemos de otros líderes de Hamás, pero desgraciadamente, o no sé si es una desgracia, pero ellos no viven en la Franja de Gaza. Son líderes de Hamás que viven en Qatar, que viven en Turquía, etcétera, y que viven a tutiplén, y luego se hacen la foto con los pobres niños que no tienen lo que comer, o las situaciones, pero que ellos nunca van a no solo reconocer, sino ayudar a solucionar, porque la Franja de Gaza ha recibido en estos últimos años muchísimos millones de dólares para ayudar a la reconstrucción, etcétera, etcétera, de la zona, y lo único que han hecho es
construir la mayor red de túneles que se pueda uno imaginar en el mundo con motivo y con la motivación, digamos, de agredir a los vecinos, que en este caso son los israelíes. Bueno, Hamás ha dejado unas fuerzas muy marginales, así las califica el ministro Gallant, en el hospital Nasser, por ejemplo, en el sur de la Franja de Gaza, donde también se encontraron, fíjense qué casualidad, ¿no?, vehículos no solamente usados en el ataque del 7 de octubre, sino también robados de Israel ese 7 de octubre, y que fueron llevados a la Franja de Gaza. Todavía no se tiene noticias de que las fuerzas israelíes hayan llegado a la persona de Sinwar, que comunicábamos, o tampoco del jefe militar Mohammed Deif y su delegado Marwan Issa. Pero lo que sí se comenta es de que Sinwar está desconectado del liderazgo de este grupo terrorista, más o menos desde finales de enero, con lo cual él no participa, no lo dejan participar en las negociaciones para intercambio de secuestrados, ¿no?, por prisioneros o por presos israelíes. En Han Yunis, Gallant dijo que hay unos 200 sospechosos de terror que han sido rodeados por tropas israelíes en el hospital Nasser, y decenas más en otro hospital de la misma zona, el hospital Al-Amal, que lo que está señalando de alguna manera que pues jamás está perdiendo espíritu de lucha, porque se están rindiendo estos cuerpos de combatientes del grupo terrorista. Ya se ven acorralados y ya no les parece la mejor salida ofrecer su vida en una empresa que no va a ninguna parte. Bueno, todo esto mientras está pasando en la Franja de Gaza. Tenemos en La Haya, en Holanda, la Corte Penal Internacional, que ya saben que ha presentado alegaciones la delegación de Sudáfrica, acusando de genocidio, de intento de genocidio a Israel, etcétera. Bueno, ahora, a pesar de que han descartado en primera instancia que estas acusaciones sean reales, pues han empezado las audiciones de los distintos participantes, testigos, etcétera, que provienen de 51 países y de 3 organizaciones internacionales. Así que han iniciado esto, va a llevar un tiempo, esto no es cuestión de unas semanas, y veremos lo que dicen, aunque evidentemente van a decir mucho más al principio antes de que se pueda emitir un fallo al respecto, porque cuando se dé el fallo se verá de que no tenía no tiene nada que ver con la realidad lo que se está planteando y las acusaciones que está haciendo la República de Sudáfrica contra Israel. Y no solamente de Sudáfrica vienen las críticas hacia Israel. Ahora ha aparecido también este domingo el presidente de Brasil, Lula da Silva, que en su discurso dijo nada más y nada menos que Israel comete genocidio en Gaza, como antes hizo Hitler con el pueblo judío. Estamos hablando del presidente de un país muy grande como es Brasil, y bueno, evidentemente el primer ministro israelí calificó estas declaraciones de vergonzosas. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, dijo Lula, no es una guerra sino un genocidio, y esto lo dijo en una visita a Addis Abeba, en Etiopía, donde asiste a una cumbre de la Unión Africana que seguramente se destaca justamente por sus valores humanos y por sus valores democráticos. Dice, esta no es una guerra de soldados contra soldados, esta es una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños. Bueno, aquí tengo que corregir al señor Lula da Silva, porque es cierto que no es una guerra de soldados contra soldados, sino de soldados
y ciudadanos civiles, porque ellos fueron las primeras víctimas, contra terroristas. Y los terroristas no son las mujeres y niños que apuntan. Que en esta fórmula, en esta ecuación le faltaba a alguien, que son los cerca de 10.000 terroristas que ya han muerto. Son gente que utiliza armas, que se esconde, que le roba la comida, el combustible y todo a sus mujeres y a sus niños. Es decir, que no solamente no es una guerra entre un ejército altamente preparado y los inocentes mujeres y niños, sino que las mujeres y niños son atacados por sus propias gentes, por gentes que son también palestinos, pero que están adscritos a esta ideología asesina de Hamás, que, vuelvo a reiterar, en sus declaraciones y en sus papeles, no buscan una independencia de un Estado palestino, la creación de un Estado palestino. Lo que quieren es la desaparición de un Estado que en este caso es un Estado judío por razones que tienen que ver con el radicalismo religioso, es decir, que esto es como la yihad, es decir, la guerra santa que tiene que recuperar todos aquellos territorios que alguna vez fueron parte del Islam. Bueno, y a los que no saben mucho de historia, pues voy a refrescarle la memoria que entre esos territorios que alguna vez fueron parte del Islam se encuentra la península ibérica, que durante nada menos que 8 siglos fue parte del Islam, al menos en parte. Al principio era toda la península prácticamente y luego ya fue retrocediendo hasta 1492, pero fue una lucha muy grande. Y eso está en la ideología de este mismo grupo de Hamás y de la yihad islámica, y más le conviene a los españoles que Israel le consiga desarmar a este tipo de ejércitos de terroristas, porque los siguientes en la lista van a ser los españoles y los portugueses. Bueno, dice, esto es lo que dijo el presidente de Brasil, que, mira, si me dicen el presidente de un país, no sé en qué sitio de África en el cual nunca hubo una comunidad judía, pero en Brasil ha habido una comunidad y hay una comunidad judía importante, y dentro de los personajes importantes de la cultura y de la vida en Brasil hay muchos sobrevivientes del Holocausto, y comparar lo que está sucediendo ahora con la Shoah, con el Holocausto, realmente es un descrédito moral, no solo ideológico, para Lula da Silva. Bueno, y vamos a otro caso que seguramente habrán oído en los últimos días, porque el corresponsal catarí de Al Jazeera, Ismail Abu Omar, que documentó la masacre de Niroz el 7 de octubre y resultó herido el 13 de febrero en un ataque con aviones no tripulados al norte de Rafah, fue evacuado a Qatar para recibir tratamiento médico. Sí, que seguramente lo habrán visto en las noticias hace unos pocos días. Un periodista, y así lo presentan todos los espacios de noticias españoles, es un periodista que estaba cumpliendo con su labor informativa, fue alcanzado por un misil o por un dron o lo que sea, y ha perdido una pierna, qué desgracia, y que Israel, qué malo, que ataca a gente que está haciendo su trabajo. Pero resulta que este señor, su trabajo principal es como terrorista, y luego está vestido de corresponsal con una chaqueta que dice Press, pero eso no lo convierte en Press solamente, lo convierte en un señor que forma parte de una estructura terrorista y que ha participado en la masacre del kibutz Niroz. Estamos hablando no de que después estuvo implicado en no sé, en alguna reyerta entre las fuerzas israelíes dentro de la Franja de Gaza. No, él salió de la Franja de Gaza, fue acompañando a los terroristas y también utilizó su arma. O sea que él es un terrorista, y que haya sido evacuado a Qatar para recibir tratamiento médico resulta al menos llamativo, porque él iba con otra persona que era el cámara llamado Ahmad Matar, pero a él no lo llevaron a Qatar. Es decir, porque él no era una figura tan importante dentro de la estructura militar de Hamás.
simplemente ya está ahí el pobre Ahmad Matar, bueno, no sé si tan pobre, pero digamos que en comparación a Abu Omar, pues está pasándolo mucho peor y es posible que no sobreviva. En cambio, el otro seguramente se va a llenar de medallas por haber hecho la valentía, actuado con valentía, disfrazándose de periodista y llegando a los sitios donde estaban masacrando a los civiles, violando a las mujeres, reventando las cabezas de los bebés, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hacía este periodista, así se presenta o se presentaba. Lo cual nos pone no solamente en cuestión de quién es este personaje, sino quién es la empresa para la que trabajaba. La empresa Al Jazeera, el canal de televisión de información, que es catarí. Mira tú por dónde, también de Qatar. ¿Se acuerdan de Qatar? Sí, claro, ahí fue el Mundial de Fútbol hace poco, toda la gente muy simpática. Pero resulta que los cataríes están metidos en todos estos fregados en los cuales se trata con grupos terroristas, ¿no? También casualidades de la vida. Así que bueno, esto es lo que tenemos que contar sobre lo que ha sucedido en los últimos momentos en la Franja de Gaza y en la escena de, digamos, internacional relacionada con Lula, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, simplemente por acabar y cerrar esta emisión especial hoy, que como digo, es una versión muy pobre de lo que solemos hacer con Pascal Roy y que volveremos a tenerla mañana, pero que justamente me gustaría que todas estas cosas que hemos apuntado pues las viéramos en el contexto de lo que está pasando más allá de los combates que cada día tienen lugar, cuántos misiles se han lanzado y desde dónde, y incluso cuántas bajas se han producido, ¿no? Porque aquí lo que hay que empezar a mirar también es la perspectiva de qué va a pasar después, qué va a pasar de aquí a, según dicen los responsables, a 1 mes y medio, 2 meses, cuando se termine de limpiar, entre comillas, Rafah. Si los de Hamas no se rinden, pues el operativo seguirá 1 o 2 meses más y evidentemente pues después va a ser muy duro, pero no solamente para los palestinos que viven en la Franja de Gaza. También es y será muy duro para los israelíes, para los familiares de todos aquellos que fueron masacrados el 7 de octubre, de todos los parientes de todos los soldados que están muriendo día tras día para que las armas de los terroristas no sigan volando sobre las casas y sobre los colegios de los israelíes. Bueno, vamos a ver qué perspectiva nos da el tiempo. Como digo, pues esto ha sido un Noticias con Comentario muy especial de hoy y espero que mañana tengamos cosas y análisis mucho más interesantes que hacer. Hasta entonces.